Bienvenidas. Voy a hacer una introducción en inglés primero para dar la bienvenida a las ponentes, luego las preguntas y el debate lo haré en catalán. Ellos disponen de traducción simultánea y contestarán en inglés. Y así pues tendremos diversidad de lenguas. Es uno de los objetivos de las jornadas. Francesca, yo te voy a presentar. Es un placer tenerte aquí hoy entre nosotros. Francesca fue la comisionada de Tecnología e Innovación Digital del Ayuntamiento de Barcelona en el mandato anterior y estamos muy contentas de tenerla aquí. Eres la presidenta del Foro Italiano Nacional de Innovación y de la RAI también. Es la Radio Televisión Italiana. También eres profesora honoraria en el Instituto de Innovación y de Objetivos Públicos de Londres y forma parte también de la Mesa Europea de la New European Bauhaus. Es una tarea importante, sin duda, de gran responsabilidad. Le voy a hacer una pregunta específica sobre esto cuando luego intervenga. También es también oficial de la antigua administradora de tecnología digital en el Ayuntamiento de Barcelona. Esto ha sido aquí, ha estado también aquí este tema durante este acontecimiento. También tiene un doctorado en innovación para el Imperial College de Londres. Y también quisiera decir algo más sobre ti. La revista Forbes es una de las mayores 50 mujeres, 50 personas más influyentes en el mundo digital. Felicidades y gracias por estar con nosotros. Tony Navarro, quien nos va a hablar hoy. Él es un filósofo especializado en teorías feministas y en tecnología. Actualmente investigas sobre los vectores de conceptualización promovidos por la tecnopolítica en la UOC, la Universidad Abierta de Cataluña, en el Canódromo, antes hemos hablado de ello, y tus principales áreas de interés es la economía política de geoingeniería y la filosofía de la inteligencia artificial. También tenemos a Zike Jansen. Ella es investigadora postdoctoral. Está desarrollando el proyecto y investiga los efectos de los datos en la sociedad. También tiene un doctorado y su investigación se centra en el impacto de la implementación de los datos a partir de las fuerzas de la política europea. También trabaja en el high-tech y en los programas de seguridad digital. Es un gran placer tenerles aquí hoy. Lo que vamos a hacer, pues vamos a hacer una breve presentación de unos 10-15 minutos y os pediré que nos contéis un poco vuestro ámbito de experiencia y luego os haré algunas preguntas. Empezaremos un debate y luego cogeremos las preguntas del público. Francesca, ¿quieres empezar? Sí, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Voy a hacerlo más corto. Esta última parte quizás me parece más importante para entrar en la conversación y la discusión. Pero os voy a dar una pincelada de las numerosas cosas que hago, pero al objeto de la conversación de hoy quizás hablaré un poco más de mi experiencia aquí como comisionada de tecnología e innovación, cómo
responsable de tecnología e innovación, y el trabajo que hemos hecho con el proyecto Decode es uno de los proyectos pioneros para tratar de devolver el control democrático de los datos a los ciudadanos y dejando el capitalismo de vigilancia, bueno, estas cuestiones de plataformas digitales también. Y también me gustaría hablar de cómo podemos implementar los derechos digitales. Porque he visto que habéis hecho un muy buen trabajo explicando la situación del gobierno, también del código de conducta, la normativa interna. Sin embargo, estamos en un momento en el que nos gustaría ver cómo estos principios de alto nivel se traducen en la práctica, cómo se implementan, cómo podemos formar parte de esta transformación. Y también creo que, en general, puedo decir que llevo demasiado tiempo en este espacio. Tengo la sensación de que me estoy haciendo mayor en ese espacio de cultura digital. Cuando estaba escuchando vuestra propuesta sobre los bienes comunes, Digital Commons, cómo crear estas infraestructuras que nos permitan distribuir la cultura y ofrecer el acceso universal a la misma, pues tengo la sensación de que llevo ya 20 años haciendo lo mismo, o al menos intentándolo. Y creo que ya desde el comienzo he tratado de hacerlo. Llevo 20 años en esta lucha para tratar de ofrecer un acceso asequible a la cultura digital, empoderando a las personas, a las comunidades, a partir de la democratización de las tecnologías digitales. Desarrollar en particular normas y plataformas que hagan posible una producción colectiva de conocimientos culturales, para que permanezcan en el entorno público, para que sean un bien cultural. Debo decir que uno de los proyectos que recuerdo era uno del 2005, hace mucho tiempo, cuando trabajaba con el antiguo ministro de Cultura Gilberto Gil de Brasil. Colaboramos juntos en un proyecto en colaboración con la Comisión Europea. Estoy hablando del comienzo de las redes sociales. No había nada en aquel momento que pudiéramos decir que fuera producido por los usuarios. No teníamos publicaciones o plataformas abiertas en las que la gente podía subir contenidos a la red. De esto hace mucho tiempo. En cualquier caso, el gobierno de Brasil en aquel momento quería invertir mucho en una infraestructura para producir contenido digital por parte de la población brasileña y que se convirtieran en soberanos digitales. Tengo la sensación que esta situación es así desde hace mucho tiempo, desde el comienzo de Internet. Pero creo que perdimos la guerra. Es fácil echar la vista atrás y ver cómo hoy los mercados actualmente están muy concentrados. Hay una concentración de poder sin precedentes en la era de la producción industrial. Y tenemos algunas empresas, algunas grandes tecnológicas, sobre todo en Estados Unidos o en China, que pueden crear beneficios adicionales a partir de la producción general de contenidos y de datos. Ya estoy avanzando a algunos de los temas que luego podemos comentar, como la sostenibilidad de la producción de bienes públicos digitales, infraestructura pública, y cómo somos capaces de hacer infraestructura digital pública como algo generalizado. Creo que podemos jugar un rol clave en Barcelona. Todo el mundo nos está mirando. Si la red de ciudades puede decir que esta es nuestra política de cultura, podemos crear infraestructura pública digital, defender mediante la infraestructura y la normativa los bienes digitales públicos que queremos sacar adelante. Y si fuera así, pues estaríamos mucho mejor situados. Como comisionada de tecnología del Ayuntamiento de Barcelona, es lo que traté de hacer. Fue entonces cuando creamos Decidim
Como plataforma para la participación ciudadana creamos la primera emisora de gobierno digital pública, donde defendíamos estos principios de los derechos digitales para las personas. Pero cuando estás en el gobierno, ¿cómo ofreces el acceso abierto? Cultura de acceso abierto, tecnología, software gratuito abierto, interoperabilidad, transparencia, un uso sin discriminación de datos y algoritmos, cómo ofrecer el derecho a participar en la cultura por parte de todos. Establecimos estos principios con unas normas éticas digitales e incluso lo pusimos en una plataforma de open source porque queríamos que otras comunidades y ciudades participaran y mejoraran esos principios. Son principios que la ciudad de Barcelona defendió como pionera. Creamos estándares digitales y con ello UN Habitat nos dijo: esto que habéis hecho es muy interesante, ¿por qué no lo convertimos en un movimiento global? Y creamos esta coalición de ciudades digitales. Es muy parecido a lo que ya estamos haciendo, a lo que estáis haciendo, pero lo estáis haciendo desde una perspectiva cultural. Yo creo que es una perspectiva general. La cultura debería estar en todas partes. Obviamente producimos cultura y anunciamos nuestra capacidad cultural como seres humanos. Querría añadir sobre lo que hemos hecho en este sentido, y es que hemos establecido estas normas también, estos de contratación pública. Quizás sea algo que podemos pensar de cara al futuro. ¿Cómo hacer para que esta legislación sea real y concreta a la hora de financiar proyectos culturales e infraestructuras? Creamos soberanía de datos, normas, contratos de contratación pública en los que exigimos datos que se producen de forma colectiva como un bien público. Nosotros lo pagamos. Pagamos por los servicios, pagamos impuestos. Así que queremos el retorno, el valor. La cuestión es con relación con los datos, cómo maximizar el valor público de los datos y guardarlas en una pregunta de cómo hacer posible que tengamos una economía que funcione y que se base en el valor y los bienes públicos. Y como conclusión, porque puedo hablar mucho, esas son las cuestiones clave, y también guarda relación con mi nueva Bauhaus europea, que podemos comentar quizás después. Puede ser uno de los programas en los que la cultura digital y los bienes públicos digitales pueden jugar un papel clave. Mi declaración sería: inútil hoy por hoy limitar o crear barreras a la circulación del conocimiento a día de hoy, en cualquier caso. ¿Y por qué sería inútil o poco inteligente? Porque hay grandes retos. Uno es la crisis climática, mejorar la democracia. Todos estos retos requieren una inteligencia colectiva y debemos compartir los conocimientos tanto como sea posible para alcanzar estos objetivos conjuntamente. La limitación del acceso al conocimiento y la limitación a la distribución o compartición de conocimiento nos limita en nuestras capacidades. Podemos crear estas nuevas formas de vida, así que sí, es algo criminal hoy por hoy impedir el acceso al conocimiento y la transparencia de conocimiento de la máxima forma posible. Debemos financiar a través de la educación, la infraestructuras públicas digitales, y también debemos pagar bien a los que producen los contenidos. No estamos hablando de un mundo utópico, es un estilo de bienestar en esos términos. Esa es mi declaración, porque sabemos perfectamente que el modelo de negocio de las plataformas se basa en la manipulación y monetización de la información personal mediante la publicidad. ¿Es eso un modelo sostenible para la defensa de los bienes públicos de hoy? No, la respuesta es que no, no lo es. Es muy sencillo.
Necesitamos una alternativa, sí. Quería hacerle ahora preguntas, pero lo dejaremos aquí, dejaremos que intervengan los otros dos ponentes. Me quedo con una idea. Sin embargo, es esta clara, no diría acusación, pero realización, que hay una concentración de poder y que el acceso a los contenidos debe ser libre. Esto nos llevará luego a las preguntas sobre el equilibrio entre la capacidad de compensar, la necesidad de compensar a estos creadores de contenidos y el acceso abierto. Fike Jensen, si quieres hablarnos un poco de lo que haces, cuál es tu línea de trabajo, dispones de unos 10 minutos. Sí, también lo voy a hacer breve para que tengamos más tiempo para el debate. Sí, apoyaré todo lo que ha dicho Francesca. Yo creo que, al igual que ella, he pasado mucho tiempo en el mundo digital luchando contra las injusticias sistémicas en la situación de nuestra sociedad y he trabajado también en muchos trabajos diferentes. He trabajado como donante, como práctica, como académica, siempre trabajando en la intersección de la tecnología y los derechos humanos. Pero empecé mi doctorado sobre el uso gratuito de la tecnología, empecé a trabajar con grupos antidiscriminación y opresión policial y me di cuenta entonces de lo que le faltaba a la gente con quien trabajaba y los debates sobre derechos digitales en el e-gobierno, etcétera. Y trabajando para este panel también me di cuenta de que faltaban los derechos culturales, que eran inexistentes en los debates de los derechos digitales a nivel internacional europeo. Pienso que cuando hablamos de los derechos culturales, pues en la mesa redonda anterior en cuanto a la precariedad de los trabajadores, la economía gig y todo esto, creo que cuando hablamos de tecnología seguimos estando en este momento de fricción. Tenemos el sueño de lo que puede ser Internet con conexión a millones de personas. Se ha hecho mucho, pero puede amplificar las luchas locales, compartir una riqueza de conocimientos y también aprender de ello. Lo que ha sucedido es que creamos una nueva infraestructura liberal que concentra el poder en unos pocos multimillonarios. La noticia de Elon Musk, que ha comprado Twitter, es la perfecta imagen de lo que es Internet actualmente. No solo el poder del dinero se centra en unos pocos, sino también en cuanto al contenido, que es muy normativo. Hay una gran parte en inglés de los contenidos, es el estándar y hay muy poco lugar para la pluralidad o no se presta atención a esta. No salgo en los algoritmos porque lo reprimen. Luego tenemos las declaraciones de odio de cualquiera que no sea normativo, pues no saldrá en Internet. Pero cuando vemos más allá de las capas visibles, los que gobiernan la infraestructura de Internet, es una monocultura. Cuando veo al público aquí presente, seguramente es más diverso que los entes estándares que gobiernan Internet. Básicamente son ingenieros, hombres y blancos. Y ellos crean este marco referencial y expresan ahí donde se expresan los derechos culturales. Y es muy frustrante cuando ves que los artistas hemos sido increíbles exponiendo lo que es Internet actualmente antes de que la gente se volviera crítica, aunque sepamos que el mundo que queremos está bajo presión debido a esto. Aún escucho que en los últimos 2 años he estado en conversaciones con Bruselas en cuanto a la agenda de digitalización, luchando contra el punto de vista tecnócrata de la Unión Europea. Creemos que la digitalización de Europa tiene un gran impulso político y mucho dinero
que los apoya. Y la digitalización es el futuro de Europa para nuestro bienestar económico, pero también dicen el bienestar social. Es el motor del crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. Pero cuando empiezas a estudiar el libro blanco, pues tenemos la inteligencia artificial y vemos que se movilizan recursos y todo el aparato burocrático europeo para crear una base de infraestructura doméstica porque tienen miedo que perdamos la carrera contra China y Estados Unidos. Y por tanto es un tema muy político. Luego no solo para promocionar las tecnologías digitales, ves que quieren salvaguardar algunos derechos, pero son realmente derechos individuales fundamentales. También la otra parte es fundamental, pero si llevas a cabo un análisis del libro blanco sobre la inteligencia artificial y la directiva de inteligencia artificial y las críticas a su borrador, es que se han saltado los derechos sociales y culturales que también tenemos en Europa, porque el mal se ve como el mal individual. No se puede discriminar contra mí, pero no pensamos cuál es el impacto sobre los trabajadores culturales de la economía gig, etc. Cuando trabajaba con los grupos medioambientales, también he visto su situación en estas políticas de la Unión Europea y no existen los derechos medioambientales y la parte cultural tampoco existe. Se refiere a algo que propuso el Parlamento. Y se menciona una vez la cultura en la ley de inteligencia artificial. Se dice que las nuevas tecnologías son una amenaza, pero presentan muchas oportunidades, sobre todo con la cultura y los trabajadores culturales. Dicen que la IA nos puede salvar a todos y que tendrá un papel importante para conservar la información. También aumentará la visibilidad del sector cultural europeo y todo esto. Pero creo que eso es lo que hace falta en el debate europeo, que siempre está viendo la promesa de la tecnología y no la realidad o del impacto negativo que puede tener sobre nuestros derechos sociales más amplios. No quiero acabar mi intervención negativamente porque creo que sí hay esperanza. Pienso que las estructuras alternativas son súper importantes, como en Barcelona tenéis Ifinet, tenéis Decidim, tenéis plataformas en las que se puede reclamar la infraestructura para el bien público y extrapolar estas lecciones también. Pero creo que debemos hacer más, porque cuando vemos quién está en la mesa de estos debates en cuanto a digitalización de Europa, y lo digo porque es súper importante, hay dos pilares: la agenda de digitalización y el nuevo Tratado Verde. Pues en digitalización los que inciden en los derechos culturales son personas como yo, que provienen de la comunidad cultural, de un mundo de privatización de datos, y nuestro marco son los derechos individuales y debemos empezar a ir a través de los movimientos también para ver cómo podemos aprender los unos de los otros sobre qué son los derechos culturales. Podemos incorporarles en nuestras discusiones políticas y podemos ver también los errores de la regulación actual, el impacto que tienen los artistas y comunidades. Creo que no hay suficiente polemización. Habéis hablado de tecnología, de los derechos de acceso a la cultura. No es un derecho fundamental, y cuando vemos que son los cultural rights, debemos crear todavía un estado de opinión. Es algo que podemos hacer muy bien esta red de ciudades, como decía Francesca, porque este estado de opinión, para que se convierta en un derecho fundamental, es de lo que estamos hablando estos días. Sobre el tema de la diversidad volveremos después. Ahora me gustaría que nos explicara Toni Navarro cuál es su línea de trabajo y
que presente un poco su trabajo. La intervención en inglés, y de hecho te pasé un breve guión que de hecho te había escrito, así que este cambio que he tomado en el último momento, justo por tu comentario sobre la importancia de la pluralidad lingüística en la preservación de la diversidad cultural, aparte ahora sé que hay traducción simultánea y demás, o sea que la voy a hacer en castellano porque me voy a sentir mucho más a gusto y va a ser mucho más fluido. Por llevarlo un poco a mi terreno, que como comentaba Eva, son sobre todo las teorías feministas de la tecnología, empezando especialmente por las teorías ciberfeministas de los 90 y todo el desarrollo ulterior que hubo en corrientes posteriores como el tecnofeminismo, xenofeminismo, etc. Lo que voy a ofrecer es una primera aproximación ciberfeminista a esta cuestión de los derechos culturales en el entorno digital, partiendo del hecho de que todavía existe una brecha de género y una discriminación hacia la mujer que exige una visión, un compromiso decididamente feminista, y que la corriente feminista que más se ha centrado en la cuestión de los entornos digitales ha sido justamente este ciberfeminismo, que a pesar de quedar clausurado con la crisis de las .com y de ser una corriente que hoy resulta obsoleta y anacrónica, sigue ofreciendo herramientas útiles para pensar la cultura digital contemporánea, ¿no? El ciberfeminismo fue un conjunto de teorías, de debates y de prácticas que conectaban el género y la cultura digital que apareció en los años 90. Ya digo, cuando Internet todavía era ese espacio para el libre intercambio de información y la comunicación, cuando todavía estaba gobernado por las propias comunidades, que se alojaban sobre todo en chats y foros, y antes de que se produjera esta crisis de la burbuja de las .com, que derrumbó toda esa new economy que prometía, no sé, una política que ya no estaría basada en estructuras sociales jerárquicas, sino que distribuía el poder a nivel social, una economía que favorecería la innovación, la competitividad global o privilegiaría el trabajo mental por encima del físico. O sea, hubo toda una serie de promesas que compartía gran parte de la cibercultura de los años 90 y que el ciberfeminismo también abrazó en relación sobre todo a la cuestión del género, de la emancipación de las mujeres, ¿no? En palabras de Sadie Plant, que es la principal referencia teórica del movimiento y autora de un libro titulado Ceros y Unos, sobre mujeres digitales y la nueva tecnocultura, Internet promete a las mujeres una red donde conectar, trabajar y jugar. Por otro lado, la virtualidad otorga una fluidez a las identidades que antes solían estar fijas o ser estáticas, y por otro lado, los entornos multimedia ofrecen un nuevo entorno táctil en el que las mujeres artistas pueden encontrar su espacio. En cierto modo, esta cita me parece interesante, que es de un artículo titulado The Matrix, porque sintetiza bastante bien algunos de los temas que se discuten a menudo en relación a los derechos culturales, que serían la libertad de la información y de la comunicación, la identidad y la pertenencia a múltiples comunidades culturales, y por otro lado la expresión y la creación artística, o en términos más generales el acceso y la participación a la vida cultural, ¿no? En cuanto al acceso a la información y la comunicación, Internet ha sido utilizado por las mujeres como una herramienta para comunicarse, socializar, digamos, disfrutar y cotillear, que como dice Helen Hester irónicamente es como el peor de los pecados femeninos. Y siguiendo el ejemplo de iniciativas como el Movimiento por la Salud de las Mujeres de los años 70, existen muchos espacios online donde se tejen redes de solidaridad y donde se comparten conocimientos y saberes importantes en torno a cuestiones como la autodefensa digital, como la autonomía corporal, los derechos reproductivos o la salud mental, por citar solo algunos, y eso también ha sido muy positivo para las personas trans, ¿no? Sandy Stone, que es una académica estadounidense también, fundadora del campo de los estudios transgénero, comentaba que en los espacios online existe la posibilidad de encontrar grupos de discusión, recursos y cosas tan simples como únicamente saber que existe alguien con quien hablar cuando te encuentras en un entorno social aislado, ¿no? Esto conduce también a la cuestión de la identidad. Y es interesante porque cuando pensamos en las identidades culturales o en las herencias culturales solemos pensar en grandes grupos de personas que comparten pues una etnia, que comparten una religión, pero en realidad ninguna sociedad tiene una única cultura, sino que existen varias, y además se puede establecer un eje entre una cultura que será dominante y entre varias subculturas o culturas subalternas, cada una de ellas que puede corresponder con un grupo minorizado o marginalizado.
Y por tanto eso significa que cada individuo puede pertenecer y formar parte del desarrollo de distintas comunidades culturales, cada una de ellas con sus propias expresiones intelectuales, emocionales, materiales, y esto hace de la identidad algo múltiple y complejo, ¿no? Que es algo que además se ve muy claramente o que se ve reforzado en los entornos digitales, justamente por esta cuestión que comentaba Silvia Plan, de que la virtualidad otorga a la identidad una fluidez en lo que antes era como pura inmutabilidad o estatismo. Esto tiene que ver con que el ciberfeminismo pensaba que los entornos digitales, y ya digo que era un Internet basado principalmente en el texto, eliminaban las señales físicas y corpóreas de la comunicación, es decir, el acento, la apariencia, el color de la piel, y lo reducían todo en puro intercambio textual. Y por tanto esto ofrecía unas posibilidades de anonimato o de experimentación con la identidad que apuntaban o que hacían de Internet no tanto un espacio para la afirmación de la identidad femenina, sino como un espacio de desidentificación. Y me parece muy interesante porque la mayoría de debates en torno a este derecho a la identidad cultural o a la pertenencia a un grupo se defienden no únicamente esa identificación, sino también el derecho, y ahora cito uno de los informes de las Naciones Unidas, además de afirmar el derecho de la autoidentificación con diversos grupos, incluyendo aquellos basados en la etnicidad, la descendencia, religión, etc., los derechos culturales también incluyen el derecho a cambiar esas selecciones de referencias a lo largo de la vida de uno mismo. Luego, en tercer lugar, en relación a la cuestión de la expresión o de la creación artística, Internet permitía una ruptura respecto a las concepciones masculinas de la genialidad o de la creatividad y dio lugar a muchas tendencias, como por ejemplo el net art o arte digital, donde las mujeres se constituyeron como la principal vanguardia de experimentación, y al hacerlo consiguieron un acceso total a la vida cultural, abandonando los márgenes y ocupando una posición central, ¿no? Claro, viendo esto puede parecer que los efectos de Internet han sido netamente positivos en relación no solo al género, sino a otros muchos aspectos, como podrían ser la educación, por ejemplo, al permitir compartir recursos de forma gratuita o muy barata, en relación al trabajo, al permitir la búsqueda la búsqueda de empleo, en relación a la vida cultural, al permitir la participación. Pero debemos tener en cuenta que el enfoque ciberfeminista no se caracteriza por ser especialmente matizado, sino que justamente fue muy criticado por su excesivo entusiasmo o su excesivo tecnooptimismo, cuando no determinismo tecnológico, como las acusaba Judy Bachman. Y este entusiasmo estaría mucho menos justificado hoy, cuando han pasado 30 años de ese Internet, que dentro de todo sí que ofrecía ciertas promesas, pero ha ocurrido pues, toda esta plataformización de Internet que hace que ahora sea un dispositivo o un sistema al servicio del capitalismo de datos, ¿no? Por ejemplo, en contraste a esta supuesta hospitalidad de Internet para las mujeres, hoy en día ocurren varios fenómenos, como por ejemplo la manosfera o hombresfera, que son estas webs donde hombres misóginos se dedican a compartir humor, memes y demás sobre lo mucho que detestan a la mitad de la humanidad, los incels, foros como 4chan o el aumento de las violencias machistas digitales, que hacen que para las mujeres y para otros muchos grupos marginalizados en base a cuestiones como la raza o la sexualidad, la experiencia online sea equiparable a recibir agresiones y violencia constantes. Esto en realidad es una consecuencia del propio diseño de las plataformas que tienen como objetivo la captura de datos y la captura de la atención, y que por lo tanto están orientadas a la viralidad, a la creación de burbujas, de filter bubbles, a la polarización, a la discriminación y, en última instancia, a la monetización de todo este acoso y de todo este discurso de odio, ¿no? Y en ese sentido es interesante que desde ciertos proyectos de autoorganización desde la sociedad civil, como por ejemplo FemBlock, se está intentando ofrecer una alternativa o una respuesta, creando por ejemplo líneas de atención para víctimas de violencia machista digital o creando infraestructuras autónomas que permiten cierta autonomía o cierta soberanía en relación a todos estos derechos digitales y control de la infraestructura. Luego, en relación a la cuestión de la fluidez o de la exploración identitaria, en realidad la aparición de las plataformas también ha hecho que Internet tome una deriva completamente contraria a aquella del anonimato y la exploración, al instaurar redes sociales que se basan sobre todo en la autopresentación visual, lo cual comporta una producción constante del yo, que además suele responder a,
elementos opresivos, como por ejemplo la normatividad de género o los cánones de belleza eurocéntricos. Pensamos, por ejemplo, en todos los debates en torno a los filtros de Instagram y demás. Aquí no me voy a detener mucho. Y en cualquier caso, ya en su momento, incluso si la fluidez hubiera sido posible, eso no garantiza necesariamente un mundo más igualitario. Por mucho que sea posible abandonar todas esas señales físicas y corpóreas de la comunicación y que, por tanto, en relación a la raza no podamos percibir el color de la piel o la textura del cabello de la persona con la que interactuamos, hay todo un amplio abanico de formas de discriminación algorítmica que incorporan el diseño, que incorporan el racismo, perdón, en sus propios diseños, amplificando y reproduciendo la desigualdad y las jerarquías raciales. Bueno, luego, en relación al arte, es que creo que me estoy alargando mucho, así que creo que voy a ir adelantando un poco. En cualquier caso, para mí la conclusión a la que conduce esto, o esta digamos, respuesta al entusiasmo ciberfeminista, es que muchos de los peligros a los que hacen frente los derechos culturales en los entornos digitales no se resuelven a no ser que se atienda a su causa material, en la medida en que las instituciones que desarrollan y promueven las tecnologías digitales existen muy sólidamente en el mundo, y por ello me parece necesario abordar otros riesgos y otros desafíos, pero conservando esa energía, digamos, entusiasta o constructora de mundos del ciberfeminismo que me parece que contrasta bastante bien con el clima derrotista actual. Paso muy rápidamente, ¿cómo voy de tiempo? Fatal. Mal. Ya, me lo imaginaba. Sí. Una cosa que quiero decir es, este ejercicio que estem fent de parlar en diferents... Este ejercicio que estamos haciendo de hablar en distintos idiomas es fantástico y responde al objetivo de estas jornadas, que es hablar de la diversidad cultural de los rasgos digitales, pero hay que hablar también más lento porque tenemos intérpretes que nos están interpretando. Se me cae la cara de vergüenza, claro, porque sé que una velocidad increíble. Vale, intentaré... Mover un poco la velocidad. Perfecto. Y seguro que lo saben hacer bien, que son profesionales muy bien preparados. A ver, ¿dónde lo he dejado? Es que, madre mía, creo que se me da un poco el... Vale, en relación, por ejemplo, a esas transformaciones de los últimos 30 años, ¿no? La más importante seguramente sería la globalización, que está como estrechamente vinculada también a la digitalización o a la creación de redes de comunicación transnacionales y demás, que muchos consideran que amenaza a la diversidad cultural porque sería una fuerza homogenizadora, ¿no? Que al basarse en el intercambio de personas, bienes, capital y conocimientos, en realidad opera como un proceso unilateral que impone pues esta perspectiva mercadocéntrica de Occidente sobre otras formas de entender la cultura, la comunidad, etc. Vale, es que estoy viendo que me puedo saltar para no... Esto en realidad ha sido visto por algunos autores como Deleuze y como Lyotard como algo beneficioso, o sea, esta fuerza del capitalismo para desterritorializar o acabar con tradiciones y con normas antiguas, aunque en realidad lo que el capitalismo desterritorializa por un lado lo reterritorializa por el otro, ¿no? Y al final acaba instaurando otras codificaciones más rígidas que están en sintonía con la acumulación de capital y con la lógica del beneficio, que sería la misma lógica que en realidad gobierna hoy en día Internet, ¿no? Y ahora sí que me centro un poco más en el tema. Es decir, al final la infraestructura material en la que se basa Internet es propiedad de empresas que persiguen su beneficio privado. Incluso tratándose de un servicio público que debería ser orientado al bien común, como comentaba Francesca en su intervención. Ahora sí, no todo el mundo tiene acceso a Internet, lo cual debe verse como una violación del derecho a participar en la vida cultural, que además cada vez está más ligada a los entornos digitales. También sería contrario al derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, incluyendo dentro de este progreso científico también la cultura digital y el desarrollo tecnológico. Tendríamos que ir acabando. Sí, yo creo que en realidad con dejarlo aquí está bien. Wow, madre mía, vale. Doncs moltes gràcies, ens has començat parlant... Muy bien, muchas gracias. Nos has empezado hablando de ciberfeminismo, de la fluidez de la identidad, del tecnooptimismo, que es un concepto muy chulo. Y hemos acabado hablando de la discriminación algorítmica y de los grandes poderes que están detrás de Internet, Ens parlaven la Francesca i la Fique. de los que también nos hablamos Francesca y Fique. Vaig a la primera de les preguntes que... Bien, pues voy a la primera de las preguntas que os quería hacer, y es que todos hemos hablado
de la necesidad de obtener estos conocimientos. Tú, por ejemplo, Francesca, nos hablabas de que hablamos de temas muy importantes para la sociedad que se debaten en Internet y tenemos que poder tener acceso a esos contenidos. ¿Cómo creéis, empezando por Francesca, cómo creéis que este acceso abierto a los contenidos que estamos pidiendo los ciudadanos se compensa con la compensación de los creadores de contenidos de poder tener un rendimiento de su trabajo? No se contenta en 5 minutos, pero intentemos. Sí, quería hacer alguna puntualización antes de responder. Lo primero es que no hay que limitar nuestra imaginación para seguir hablando de Internet. Yo incluso pediría que dejásemos de hablar de Internet, si es posible, porque no es nuestro objetivo realmente cuando producimos cultura. Internet es un conjunto de estándares que dan derechos a un tipo de infraestructura concreta y creo que debemos abrir nuestra imaginación en lo que se refiere a qué necesitamos para el futuro. Y de hecho creo que tu última pregunta es para mí la más relevante en términos de qué se supone que tenemos que hacer, que es cómo nos aseguramos de que cuando digitalizamos las infraestructuras de bibliotecas, museos, centros culturales e instituciones culturales en general, sabemos lo que hacemos. Y no estoy seguro de que sepamos lo que estamos haciendo cuando digitalizamos bienes públicos, y creo que no tenemos una estrategia clara. Esta es para mí una de las cuestiones más importantes, porque como sabemos, digitalizar, por ejemplo, cuadros o producción cultural de todo tipo crea otra forma de legitimación y poder para distintas formas de intermediarios que rápidamente pueden entrar en acción. Y hablo de los gigantes tecnológicos, por ejemplo, que, como sabéis, tienen grandes programas de digitalización de la cultura y de las artes, y para ellos es muy fácil hoy ir a instituciones públicas y decir: estamos haciendo esto gratuitamente, no tenéis la capacidad de hacerlo vosotros, te estamos dando todo gratuitamente, por favor, danos todo lo que tenéis, todo lo que tengáis, que lo digitalizaremos y lo pondremos en nuestra plataforma. Esto está pasando en la mayoría de museos en Europa y creo que debemos tener una estrategia clara de qué hacer como alternativa, y esta iniciativa debería ser invertir a gran escala en museos, bibliotecas e instituciones públicas para poder hacerlo con estándares europeos, con código abierto, preservando nuestros derechos fundamentales y haciéndolo de tal forma que en el futuro, cuando tengamos acceso digital y físico a la producción cultural, como personas, como ciudadanos, seamos los que nos beneficiemos de ello. Es decir, también se trata de redistribuir el valor económico, porque sabemos que la digitalización de los museos en el futuro quiere decir que ellos van a operar los museos, y al darle acceso al material estamos formulando acuerdos de propiedad intelectual con estas compañías. ¿Quién es propietario de estos bienes? Obviamente que hay patrimonio cultural, pero también estamos traduciendo el patrimonio cultural en derechos de la propiedad intelectual cuando llegamos a estos acuerdos con las empresas tecnológicas o con los proveedores. Y quizás también, por ejemplo, estemos intercambiando NFTs por una bonita exposición sin saber exactamente qué estamos haciendo. Eso lo he visto muchas veces, autoridades públicas que dicen: bueno, vamos a crear una exposición en 3D con realidad aumentada y hagamos un NFT
del patrimonio cultural sin pensar en el marco, la estrategia, la propiedad intelectual, quién la gestiona y cómo nos aseguramos de que se mantenga en el dominio público. Para mí esas son las preguntas importantes cuando hablamos de lo que significa nuestro patrimonio cultural en la sociedad digital, y creo que ahí es donde conecto con lo que se decía antes sobre la gran oportunidad que tenemos hoy en día en Europa, porque las dos prioridades en Europa, la transformación digital y la transición ecológica, estamos invirtiendo miles de millones de euros. Creo que 400.000 millones de euros ya se han dedicado de inversión a digitalizar Europa, y la cultura debería ser muy prominente ahí. Y no sé si lo habéis hecho con los fondos Next Generation de la Unión Europea en España, pero quizás no haya más tiempo de hacerlo, pero creo que es muy importante porque estamos creando la capacidad, las capacidades para que museos, instituciones públicas, lugares públicos, espacios públicos en general hagan esto, o simplemente estamos externalizando nuestro conocimiento a las tecnológicas gratuitamente a cambio de nuestros datos y de nuestra propiedad intelectual, y por tanto a cambio de nuestro legado cultural. Para mí esa es la gran pregunta. Y también volviendo a lo que decías, porque también quiero responder a tu pregunta inicial, y es que, como decía antes, no tiene sentido limitar la circulación de conocimiento en este tiempo, en esta época. Tenemos que luchar por la circulación del conocimiento, por la creación de infraestructuras que permitan que circule el conocimiento y que se acceda abiertamente, sobre todo el conocimiento académico y científico, sobre todo, y lo digo dos veces, porque es absolutamente crítico tener acceso al conocimiento científico, como hemos visto durante la COVID-19, donde tener acceso a la vacuna como derecho humano fundamental, y sabemos que las compañías europeas no querían renunciar a la propiedad intelectual sobre las vacunas, y creo que la Unión Europea y nuestros Estados miembros han tenido que obligar a esa renuncia de royalties y propiedad intelectual sobre las vacunas, que es un bien público, sobre todo para los países del sur global. Y esas son las cuestiones. Hemos visto prácticas de personas distribuyendo conocimiento científico que se les ha tratado como delincuentes, se les ha metido en la cárcel. Esto no es tolerable. Deberíamos luchar por un marco en el centro de las políticas europeas en que estos valores se refuercen y se respalden. Y por supuesto, para acabar, tú hablabas antes de la precarización. La gente tiene que ser bien pagada, estar bien pagada. Esta es una cuestión general de derechos laborales, y en el trabajo digital. ¿Qué es hoy el trabajo digital? Muchas cosas. Muchas cosas se convierten en trabajo digital porque están mediados por plataformas, por herramientas digitales. Y creo que la conversación debería ser más amplia. No solo hablamos de artistas aquí, vamos a estar hablando también de muchas parte de trabajo que se va a digitalizar, de manera que el trabajo digital se convierte en muchas cosas. Hablamos de derechos laborales en general, y esta es una conversación seguramente para otro momento, pero luego, volviendo a lo que tú decías, una inversión masiva en educación, competencias e infraestructura, esa es la respuesta a tu pregunta, porque si no tenemos esas infraestructuras, este contenido, estos datos van a acabar en las plataformas tecnológicas y no hay elección. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y las instituciones públicas son las que tienen que dar un paso adelante, crear capacidad, conocimiento, competencias, habilidades y tener las infraestructuras adecuadas para preservar el patrimonio común como un bien público. Y para acabar, hay incluso un comunicado sobre del gobierno francés durante la presidencia europea para crear una fuerza de trabajo para conservar los bienes públicos digitales en Europa. Dicen que tenemos que utilizar estas cosas y dicen, esta es la política oficial del gobierno y tenemos que obedecer estas políticas, y tiene que hacerse. Y por cierto, yo estoy en la Junta de la Televisión Pública Italiana, RAI, y la televisión pública tiene un papel muy importante aquí. También tienen que desempeñar su papel, como las plataformas digitales
están desplegando también plataformas y tienen que seguir estas mismas normas y deben colaborar con las universidades, con los canales públicos, con la academia y con las instituciones culturales. Así lo veo, porque si se deja solo en manos de los activistas, lo siento, pero no vamos a llegar a buen puerto. Totalmente de acuerdo. Hay una corriente internacional ahora en la academia hablando de los compulsory licenses, de las licencias obligatorias para los contenidos académicos, sobre todo, que es un debate que podríamos alargar mucho, que no vamos a hacer. Y es algo que se reclama a menudo desde el punto de vista anglosajón. Aquí las compulsory licenses nos suena mucho a entidades de gestión colectiva y nos da un poco de miedo. Pero en cualquier caso el debate existe y al menos desde la academia hay con mucha fuerza se están defendiendo los derechos de los ciudadanos para poder acceder a este conocimiento que ha sido adquirido o creado con recursos y dinero público. Muy bien, Fiket. ¿Recuerdas la pregunta? Sí, no estoy segura de recordarla, pero bueno, sí. La conversación justa y el open access, ¿cómo equilibras ambas cosas, el acceso y la compensación de los contenidos? Bueno, también la conversación justa y el open access, ¿por qué? El acceso abierto. Creo que de momento es un tema de visibilidad y de independencia, hablaré de ello, pero si vemos los estudios también que han sido comentados por Francesca, creo que si echamos un vistazo a las dependencias que ya existen, hay tantas capas que si echamos un vistazo a las universidades de Reino Unido y de Países Bajos, todas eran open source, con todos los principios, todas optaron por la licencia de Microsoft porque es más fácil de gestionar a distancia, a escala, por parte de un gran grupo. Eso es lo que piensan también en cuanto al presupuesto. Es más fácil para la universidad y Google Scholar, pues hay mucho conocimiento académico que está detrás de estas plataformas de pago pagadas por dinero público y luego pagas licencias. Es como si pagáramos dos veces. La cuestión es quién se beneficia de todo esto. Y también después la gente utiliza Google Scholar, que indexa muchos de los conocimientos que están ahí fuera. La cuestión es por qué Google se encarga de esto y qué quiere decir cuando empieza a hacer un ranking de qué conocimiento es superior a otros. ¿Son los que determinan esto o debería hacerse de una forma diferente? Pues creo que hay lugares donde se ha hecho mucha transformación digital, donde se han perdido muchas batallas, muchos de los principios que nosotros defendemos. Podemos defendernos de la transición digital de las instituciones culturales. Es una pregunta muy válida. ¿Cómo queremos digitalizar esos contenidos? Porque cuando vemos estas páginas, tienen muchas cosas educativas, muchos objetivos de formación para mostrar la pluralidad, la diversidad. Ha mostrado cosas con las que no se muestran del todo cómodas con la sociedad para poder generar debate. La versión online de esto son empresas que buscan beneficios. Esto se ha estandarizado y ha producido una hegemonía donde hay una oportunidad para el diálogo. Cuando lo hemos dado, es muy difícil de que nos lo devuelvan. Así pues, me gusta que la idea que si tenemos el verde y lo digital en la política europea, con mucho ruido de fondo, pues tenemos que reclamar parte del presupuesto para digitalizar las instituciones culturales y cómo poderlo hacer de forma abierta y cambiando, invirtiendo la tendencia, porque hoy por hoy muchos de estos fondos, de este dinero, van al desarrollo de nuevas tecnologías o al complejo industrial militar. Lo pagamos todos
y una parte de este dinero debería ir a parar a la búsqueda de estrategias que se centren en las personas y en el planeta, en los derechos sociales, por encima de los derechos del mercado y de la inseguridad. Hasta ahora el gasto no se ha orientado bien. He participado en diferentes foros para ver cómo podemos priorizar esta financiación, pero desde Bruselas siempre nos dicen que es demasiado tarde, que siempre llegamos tarde. No importa con qué miembro de la comisión hables, siempre es tarde. Creo que deberíamos empezar a invertir este dinero en una estrategia de aprendizaje. Aprendamos de los fracasos en la digitalización de Europa. Tenemos este proyecto del cloud, de la nube. No recuerdo ahora su nombre exacto. Bien. Bueno, no lo recuerdo, pero da igual. En cualquier caso, se entendía que las nubes las ofrecían Estados Unidos. Sería interesante tener también un proyecto europeo. Cuando está dentro del presupuesto es difícil de sacarlo, pero el tema empezó con buenos valores que se vieron afectados por la lógica del mercado que afecta a Europa y la burocracia que no aprecia esos valores. Y yo creo que en este sentido las instituciones culturales y las públicas deben jugar un papel importante, porque los activistas que luchan por incluir la obertura en estos proyectos no tienen la longevidad suficiente para seguir siendo proyectos durante 10 o 15 años. Se ven afectados de todas formas, porque surgen nuevas leyes u otras cosas que captan su atención porque pierden la energía que tiene la Comisión Europea. Y yo creo que las instituciones públicas y culturales pueden jugar un papel crucial para hacer seguimiento y para seguir insertando estos valores para crear un programa de digitalización que haga consenso. Diría que ¿cuál es el papel de las instituciones culturales? Pues romper esas dependencias, esas lógicas de mercado, capturando el imaginario digital de Europa. Toda la colección que ya la tenía digitalizada ya está disponible en línea. Es una acción muy asertiva, prácticamente yendo a buscar si hay algún titular de derechos que se queja y cuáles son las consecuencias y si podemos elevar esto a otras instancias judiciales y que la jurisprudencia empiece a interpretar esa ley que pretendía un equilibrio entre el beneficio que da el creador a la sociedad y el poder también intelectual. Es un equilibrio, un modelo de negocio al creador de contenidos, pero que también le garantiza, le da seguridad jurídica, le asegura de que la sociedad se beneficia de sus creaciones y que este creador seguirá creando. Este equilibrio con tan buena intención de las leyes, pues queda totalmente destrozado, desnaturalizado, porque al final quien va a Bruselas y hace lobbying, pues los grupos de interés, la industria cultural. En cambio, de lo que estamos hablando aquí no se defiende tan bien. Creo que tampoco deberíamos caer en contraponer la industria frente a la gente de alguna forma. No es algo que me gusta. Mucha industria cultural actualmente también atraviesa una crisis. Yo me refiero a la producción cultural independiente. Y uno de los objetivos de este tipo de infraestructura pública y privada debería ser dar apoyo a producciones independientes de buena calidad, de cultura y de conocimiento, que actualmente es una paradoja en el mundo digital. En este mundo tenemos una ingente cantidad de conocimiento producido y el periodismo de buena calidad, la generación de conocimiento de buena calidad, los algoritmos de buena calidad o la información de buena calidad es cada vez más difícil de generar. Yo creo que la producción cultural, la real, la independiente,
es la que deberíamos financiar. Eso también lo encontramos en la industria cultural. No debemos tener miedo de conformar el mercado, de crearlo. Por un lado, necesitamos infraestructuras públicas digitales y una fuerza de las instituciones culturales, pero también un mercado dinámico de calidad, con un contenido de calidad, una producción cultural de calidad. Y para hacerlo, las Big Tech prácticamente lo hacen imposible. Miren el cine, la crisis del cine, del periodismo independiente o de las revistas independientes, todas afrontan problemas y todos quieren encontrar nuevas formas de distribuir el acceso de sus contenidos para tener más audiencia. No quiero caer tampoco en la oposición, los buenos tipos frente a al mercado que es malo. Yo creo que estamos en un conflicto conjunto aquí. Debemos ver cómo nos podemos beneficiar preservando el interés público y de la gente y permitiendo una mejor producción cultural. Es una gran cuestión, de hecho. Quizás podremos volver sobre ello. ¿Qué entendemos por buena calidad? Sin duda podemos decir que algunos de los que hemos estudiado en estos mercados digitales, hay formas de recomendaciones, polarización, algoritmos, cómo utilizar los medios, hacer unos rankings de conocimiento de los que se ha hablado antes. Y también cómo consumimos el conocimiento en las plataformas digitales que sesgan mucho lo que el público quiere ver. Se están haciendo comentarios fuera de micrófono que no podemos interpretar, desgraciadamente. Quizás podemos bajarles un micrófono para que podamos escucharles, para poderles traducir. Haremos una pregunta del público, pasaremos a Tony y abriremos un turno de preguntas y respuestas para el público. Tenemos una gran parte de la población, los jóvenes, que sus expresiones culturales las dirigen hacia estos medios grandes y siempre es un contrato con el demonio. Tienes que pagar un precio que es el dinero, la violencia, etcétera. Depender de los algoritmos es absolutamente claro lo que dices, pero o bien tenemos esto o bien no tenemos nada. Cuando decimos las instituciones culturales deberían ser parte de la discusión, bueno, pero esas instituciones no reconocen a esta gente, no son los bienvenidos en los museos, en los teatros, etcétera. Es por ello que la música de jazz le llevó 40 años para ser reconocida y la música rock también. Y es por eso que la música electrónica le cuesta tanto y es por eso que los juegos de vídeo todavía deberán esperar. Siempre hay que esperar 30 años, esperar que el mercado lo coja o nada más. Lo que dices es cierto. Al mismo tiempo, también es verdad que hay algunas cosas innovadoras en teatro, en las artes, en danza, en la cultura. Lo hemos visto porque vemos financiaciones a largo plazo de las instituciones públicas para la gente creativa, para la industria cultural. Eso es cierto. La producción cinematográfica, es cierto, está Netflix, Amazon, los nuevos actores, pero si sacas la financiación pública, pues no tendremos nada más. Por tanto, estamos defendiendo la innovación y la apertura cultural, evidentemente, en las instituciones públicas, porque necesitamos innovación también en los nichos de activistas o en el centro del modelo de negocios de las plataformas, porque no tienen incentivos para apoyar el patrimonio cultural. Si no funciona, cerrarán y por tanto no van a apoyar la producción cultural para la sociedad. Creo que es una cuestión muy válida, cómo innovamos
en los programas de las instituciones públicas para estar ahí, para hacerlo. Toni, si tu vols contestar la pregunta, te la recordo. Sí, Toni, si quieres contestar, no sé si aportaré muchas cosas, pero bueno, básicamente el problema... El inglés y que para mí básicamente el problema está en que se ve muy claramente la tensión o la contradicción que hay entre, centrándome en la cuestión de la propiedad intelectual, entre ese derecho a la propiedad intelectual y entre, por otro lado, el derecho al acceso a la cultura y al conocimiento científico, pero sin embargo se suele defender que el copyright sería la mejor forma de asegurar o de garantizar esa retribución justa o de atender a las necesidades o intereses materiales y morales de los autores, cuando en realidad eso tampoco es cierto. O sea, digamos, la justificación o el derecho en el que se suele basar la defensa de la propiedad intelectual frente a la otra que claramente vulnera o ataca, ni siquiera se da porque los regímenes de propiedad intelectual benefician a grandes empresas y sus intereses económicos y no a los autores o creadores individuales. Y el caso, por ejemplo, de las publicaciones académicas lo muestra de forma bastante clara. Es decir, las publicaciones que son de pago, esto no repercute beneficiosamente sobre los autores o los investigadores que publican, sino que beneficia únicamente a los editores o a las editoriales de las revistas, y sin embargo el Open Access tampoco supone un perjuicio, a pesar de que sí que permite una circulación, un acceso al conocimiento que favorece el que se supone que es el objetivo de las leyes de propiedad intelectual, de patentes y de copyright, que sobre el papel están pensadas para promover la inversión en aquellos entornos donde digamos que podría haber cierta reticencia a invertir dinero por las posibles pérdidas, y mediante las patentes se garantiza que pueda haber, y sin embargo el efecto que tienen es el contrario. Luego, con esta última pregunta sí que me ha venido a la cabeza, porque estando leyendo informes y demás sobre la cuestión de, sobre todo, cómo se define cultura, que en filosofía es también una cuestión como muy interesante, ¿no? ¿Qué significa cultura? Esta cuestión de la distinción entre... Y la mayoría de instancias desde las que se habla de cultura, de derechos culturales, perdón, aunque no llegan a ninguna definición consensuada o común, sí que rompen mucho con esta idea de alta cultura. Es decir, que todo el dato sí que estamos hablando con la cuestión de la retribución de la industria cultural o de creadores o de autores, cuando en realidad la forma en que se plantean de estas instancias los derechos culturales como que comprenden cualquier producto de la actividad humana, y por tanto también entienden que la diversidad cultural no es intrínsecamente buena, sino que tiene que evaluarse en relación a si fomentan o perjudican otros derechos humanos o más. Bueno, aquí acaba mi intervención porque si no... Queda clara tu intervención. Abrimos un turno de palabras. No sé si hay alguna cuestión entre el público sobre estos temas. Si alguien quiere intervenir, tiene alguna pregunta o comentario. Pues voy a pasar a la siguiente pregunta. Es cómo podemos hacerlo para implementar políticas, y esto está relacionado con lo que hemos dicho hasta ahora, políticas que fomenten esta diversidad, aterrizando un poco este desideratum que tenemos de hacer que los proyectos que no tienen un modelo de negocio, que se sustenten por sí mismos, sabiendo que se quiere poner a disposición del público los proyectos innovadores, los proyectos piloto, los proyectos más alternativos, que, como decías, está fuera al principio, los estereotipos, cómo fomentar que estos proyectos tengan su lugar en Internet en igualdad de condiciones, igual que los que son mainstream. Sí, un comentario también. Esto es totalmente cierto, esta cultura del remix es algo importante, pero es algo que sigue funcionando en Internet, y esto le permite a la cultura no dominante poderse expresar. La cultura hip hop es un muy buen ejemplo. Hay diferentes formas de remixing utilizadas por los jóvenes, y las instituciones culturales son también las reporteras de esto. Google también lo defiende de alguna forma.
Su alcance es probablemente más amplio, pero ¿cómo promover la diversidad? Pues como cualquier diversidad o pluralidad hay que lucharlo. No es fácil. Como cualquier lucha que no sea de narrativa dominante, debemos luchar. Y creo que aquí lo que yo defendería es que debemos intentar encontrar lazos entre las personas en cuanto a aquello por lo que luchan. Cuando la gente dice, es fantástico, me encanta expresarme así en Internet, sea cual sea mi orientación sexual y otras cosas, tenemos que pensar en cómo muchas otras cosas que vemos en Internet son diferentes. Hay una historia sobre cómo Facebook, después de mucho lobbying, cambió el género, que podías escoger masculino, femenino, binario u otras formas, y cómo los algoritmos están funcionando y cómo las personas se anuncian. Antes era binario, masculino o femenino, y ahora vemos cómo muchas de esas cosas que tienen que ver con la diversidad están presentes también en estas plataformas, y por consiguiente empezamos a bajar a las capas más profundas o la economía de mercado subyacente, o son los debates económicos, políticos. Requiere mucho esfuerzo y no puede recaer solo en un grupo pequeño de personas los que luchan para una mayor diversidad e inclusión, porque es un grupo también muy homogéneo y nunca tendremos pluralidad si solo ellos están sentados en la mesa con los políticos. También una cosa muy concreta, deberéis contestarme muy rápidamente. Escenario posible sobre Internet. En realidad mi respuesta sería como muy parecida a la que daría para esa pregunta, así que creo que paso esta ronda y así puedo contestar a la siguiente. ¿Ves qué escenario para el Internet? ¿Qué escenario para Internet? Sí, ahora con todo el debate sobre el largoplacismo y tal, igual habría que pensarlo también como en términos de... Si el mundo encara existeix y no hi ha un... El mundo todavía existe y no hay una apocalipsis de Internet, como dicen algunos. ¿Cuál es el mejor escenario para Internet? Es como un repositorio biográfico, dos libros muy interesantes. Uno de ellos se llama Platform Socialism, en contraposición al capitalismo de plataforma. Es proponer un control, la propiedad social de las plataformas digitales, es como los servicios públicos y bienes comunes que deberían ser reivindicados como algo ajeno al mercado y al beneficio. Internet for the People sería el eslogan, sería mi Internet ideal en 2050. Es un libro que hace un recorrido histórico sobre cómo Internet, que era un proyecto académico militar, se fue privatizando y ahora habría que volverlo a desprivatizar, y propone algunas estrategias interesantes que, como eslogan, me parecen muy bien. Internet for the People. Recordamos que estamos hablando de derechos culturales. El mejor escenario para Internet, para mí, sería que dejáramos de hablar de Internet y que abriéramos nuestras infraestructuras e imaginaciones. Uno de los problemas es que estamos atrapados pensando en lo ideal que podemos hacer, y a este punto, a este nivel, pues estos lords oligarcas como los tipos de Tesla y otros grandes propietarios de estas plataformas, por favor, apliquen las normas, las reglas de gobernanza democrática. Y no va a funcionar más. Esto está sucediendo. El metaverso no existe, de hecho no existe. Y esta idea de esta realidad virtual de Mark Zuckerberg no existe. Por tanto, no deberíamos hablar de ello. Twitter básicamente está en crisis. La gente
está quemada y se la echan de Twitter. Bueno, estas conversaciones son importantes porque averigüemos qué infraestructuras necesitamos, dónde tenemos que invertir masivamente y qué conocimientos y capacidades debemos crear. Esas son las reales preguntas para crear un conocimiento de buena calidad y una buena información. Tenemos que ver qué infraestructuras necesitamos, porque no tiene sentido seguir en estas plataformas. Tenemos urgencias, necesitamos plataformas alternativas con urgencia, está claro, pero no necesitamos competidores en cuanto a la inteligencia artificial y datos, sino a nivel de los servicios culturales. Yo creo que es una pregunta muy amplia, pero dejemos de hablar de cosas que no funcionan, pues porque no existen. Respuesta muy contundente que daría para otro debate. Nos vamos a detener aquí, pero me gustaría oír tu opinión muy brevemente, porque ya estamos fuera de tiempo. ¿Cuál es el mejor escenario para el Internet 2050? Para Internet y también para los derechos digitales y los derechos culturales. Tenemos que darles impuestos, aplicarles impuestos a estas grandes empresas. Muy buena idea, sin duda una gran idea. Para luego poder reinvertir esos recursos en bienes públicos, también culturales, por supuesto. Muchas gracias a los tres y a nuestro público por estar aquí un viernes por la tarde. Ha sido un verdadero placer y espero que nos podamos volver en otros foros y discusiones, porque esos temas son sin duda muy importantes y debemos seguir hablando de esos temas. Muchísimas gracias a todas.